La libertad del ser humano como valor, como forma de vida y como medio para luchar por alcanzar la plenitud es una sola, indivisible, irrenunciable, no negociable. Los pueblos que han permitido que les roben su libertad son hoy súbditos y víctimas de tiranos y dictaduras. Vivimos tiempos en los que las libertades individuales están seriamente amenazadas por fuerzas disfrazadas de políticos mentirosos, disfrazadas de protección, demagogia e incluso tecnología. Para conversar sobre las amenazas que enfrentará la libertad como valor fundamental del ser humano en 2025 y los años que le siguen, tengo el gusto de presentarles a Manuel Llamas, licenciado en Ciencias Políticas con máster en Economía y máster en Periodismo. Es analista del Instituto Juan de Mariana y de Libre Mercado en España. Además, estás en Libertad Digital en radio y el canal de YouTube que lo hacen muy bien. Mario, bienvenido a Razón de Estado. Un placer. Qué gusto verte otra vez en persona, en vivo y a todo color. Si te piden un inventario de las amenazas que enfrentarán las libertades de los ciudadanos en 2025, ¿cuál sería? Bueno, el listado yo creo que es amplio y además es ciertamente grave. Tenemos un resurgimiento del proteccionismo a nivel comercial, que es atenta contra la libertad de mercado y contra el libre comercio. Tenemos también un auge de políticas contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa, con la excusa de la desinformación, de los bulos. Por lo tanto, hay una amenaza clara de censura. Y luego a las libertades individuales en un sentido amplio con el auge de los populismos, tanto de izquierdas como de derechas, como hemos visto, por desgracia, en países tanto occidentales como de Hispanoamérica. Por lo tanto, yo creo que a nivel de libertad económica, a nivel de libertad de expresión y a nivel de libertades políticas, hay claras amenazas para 2025. Yeah. ¿Por qué crees que el ser humano con demasiada frecuencia no cree en la fuerza de la libertad y la capacidad que ésta ofrece para crear y ejecutar? O sea, cuando el individuo está en libertad, funciona mucho mejor. Es como un perro con hambre, en la calle. Sin duda, pues yo creo que por dos razones. En primer lugar, porque el ser humano tiende a buscar seguridad y piensa erróneamente que la seguridad se la puede proveer de forma eficaz los políticos, el poder político, el Estado. Y luego por una cuestión de responsabilidad. Libertad implica responsabilidad individual y el ser humano también tiende a eludir la responsabilidad de tal forma que las cosas malas que le pasan las puede delegar o darle la responsabilidad a otros. No es culpa mía, es culpa de los demás. Por lo tanto, yo creo que hay una tendencia a desconfiar de la libertad, cuando, como bien comentas, la libertad es la única que realmente garantiza no solo un mayor nivel de bienestar, sino también un mayor nivel de seguridad. En una entrevista pasada me sorprendió, me agradó, me impresionó muy bien tu convicción cuando hablábamos de la libertad de expresión. O sea, cualquier intento de limitar la libertad de expresión de cualquiera, por cualquiera que sea la locura que está diciendo, siempre va a tener peores consecuencias que el permitir y respetar la libertad de expresión en su totalidad. Sin ningún género de dudas. Normalmente cuando delegamos en el poder político la capacidad para decir lo que es verdad o lo que es mentira, lo que es correcto o es información o no, o lo que es un medio de comunicación o no, estamos abriendo las puertas de par en par a la censura. Y eso es algo terrible. En un mundo en donde gracias a Internet, al auge de las redes sociales, a todo tipo de medios de comunicación, la gente tiene una enorme capacidad para informarse libremente por los medios que considere. Y después hay mecanismos de mercado para calibrar lo que es correcto o incorrecto, lo que es información de lo que no. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo, en la red X de Elon Musk, las notas de la comunidad, que ahora se permite poner en los tweets, es la mejor prueba para combatir la desinformación mediante mecanismos de mercado sin necesidad de ningún tipo de censura desde un órgano de planificación central. O legislación, ¿no? Que termina teniendo peores consecuencias. Si tuvieras que identificar cuáles pueden ser las fuentes de mayores amenazas a las libertades de los ciudadanos en el mundo, y claro, cambia por región, continente y demás, pero ¿de dónde vendrían esas amenazas? ¿De quiénes? Yo creo que hay un auge del populismo a nivel global, con movimientos de la nueva derecha también que atentan contra las libertades fundamentales, y un auge todavía más fuerte por parte de la izquierda. Yo creo que la
lo que antes conocíamos por socialdemocracia, un socialismo de centro-izquierda, se está convirtiendo en los últimos años en un socialismo radical, de extrema izquierda, con el auge de comunistas, de nuevas fuerzas comunistas o populistas que directamente imponen dictaduras, como es el caso, por desgracia, de Venezuela. Y hablando de Venezuela, ¿cómo termina eso? Va a terminar muy mal. ¿Tú no crees que caiga la dictadura? Yo lo veo ciertamente complicado. Yo creo que no conozco ningún caso en el que la extrema izquierda haya llegado al poder en un país y haya dejado el poder pacífica y voluntariamente. Claro. O sea, hay que sacarlos a escobazos. Totalmente. Ya. ¿Ucrania? Ucrania, yo creo que se va a terminar el conflicto mediante una negociación y mediante la intermediación de Donald Trump. Yo creo que Donald Trump tiene muy claro que la guerra en Ucrania va a tener que terminar mediante algún tipo de acuerdo, sentando en la mesa a Zelensky por un lado y a Putin por el otro. Si Estados Unidos sigue lejos de América Latina, ¿qué tanto más crees tú que China siga entrando? Pues si desaparece Estados Unidos, China tendrá, por lo tanto, el campo abierto para poder ejercer influencia directa sobre algunos gobiernos. El caso de Venezuela es paradigmático, pero desde luego hay otros. Por lo tanto, yo creo que es un grave error de la política exterior norteamericana esa política de puro aislacionismo en lugar de abrirse a Hispanoamérica para ejercer influencia y evitar que otras potencias enemigas de la libertad como China puedan ejercer la suya. ¿Por qué es tan importante que Milei tenga éxito con Argentina? Que también lo es que caiga la dictadura en Caracas, sobre todo después de la elección que tuvieron en la que ganó la oposición. ¿Qué precedentes se sientan si, por ejemplo, Milei fracasa en Argentina y continúa la dictadura en Caracas? Milei va a triunfar en Argentina, no tengo ninguna duda al respecto. Milei va a triunfar. En su primer año de gobierno ya lo ha demostrado, la economía argentina ha dado un giro de 180 grados, está volviendo a crecer con fuerza, el futuro es brillante, es prometedor y Milei ahora mismo se ha convertido en el referente de la defensa de la libertad, no solo en Argentina, sino en el conjunto del ámbito internacional. Es uno de los grandes defensores de la libertad, es un referente y desde mi punto de vista va a ejercer una influencia muy positiva sobre otros países y sobre otros futuros líderes a nivel político. De su éxito depende en gran medida el futuro de América Latina, por eso es tan importante. Sin ningún género de dudas. Argentina, su ejemplo puede evidenciar para todo el resto de países vecinos que se puede salir del pozo de miseria que supone siempre la llegada del socialismo al poder. Para terminar, Manuel, ¿dirías que el número de liberales, de conservadores clásicos, los que creemos en la libertad, es un número de soldados que está creciendo en el mundo? Está creciendo de forma muy sustancial. Es cierto que hay amenazas muy graves, es cierto que el socialismo lleva dominando el pensamiento, el discurso durante los últimos 20-30 años, eso es así, pero se ha producido un punto de inflexión. En el último año, año y medio, el ámbito liberal, el pensamiento liberal está emergiendo con muchísima fuerza, con muchísimo apoyo y yo creo que esto va a marcar un punto de inflexión también en cuanto a la preeminencia de las ideas liberales en el mundo, con la victoria de Milei por un lado, también la victoria de Donald Trump frente al wokismo y el progresismo que representaba Kamala Harris, auge en algunos países de nuevas fuerzas también a nivel europeo. Soy muy optimista con respecto al futuro a medio y largo plazo. Sigue muy presente, muy cerca de todos los micrófonos y cámaras que puedas. Tu mensaje es importante. Muchísimas gracias, un placer.